Buenos días, hoy es domingo 30 de enero, comenzamos la semana cuarta del tiempo ordinario. Bueno, una pequeña aclaración. Yo estas imágenes las grabo unos días previos al domingo 30. Mi finalidad es proclamar el Evangelio, subrayar algunos aspectos y que la proclamación, sobre todo la proclamación del Evangelio, más que lo que yo pueda comentar, os sirvan a vosotros para reflexionar y profundizar en la palabra de Dios y en la fe. Esa es la finalidad de estas grabaciones, que como digo, no son del domingo exacto, del domingo 30, sino que lo estoy grabando unos días antes para subirlo al canal de YouTube y que llegue, que os llegue lo antes posible para que a lo largo de la semana podáis, como yo hago, rumiar esta palabra y meditarla, que es lo que también hacía María, que guardaba todas las cosas en su corazón. Bueno, el Evangelio de hoy es una continuación del de la semana pasada. Jesús está en Nazaret y proclama eligiendo al profeta Isaías, proclama el año de gracia del Señor. Lo que no dice es lo que a continuación viene en el versículo: año de gracia del Señor y día de desquite de nuestro Dios. Año de gracia para los judíos y día de desquite para los paganos. Hecha esta breve introducción, leo el pasaje. En aquel tiempo Jesús comenzó a decir en la sinagoga: hoy se ha cumplido esta palabra que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta el precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Jesús sigue su camino. Fijaos que en la sinagoga de Nazaret la reacción de la gente es la siguiente. Primero, de admiración. Después, de enfado con Jesús. Y después pasan al rechazo, incluso intentan despeñarlo. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír, dice Jesús. Y sus paisanos se admiraban de las palabras que salían de su boca. Sin embargo, Jesús les pone 2 ejemplos. En tiempos de Elías había muchas viudas en Israel. Ninguna de ellas recibió la ayuda del profeta, sino una viuda de Sarepta, del territorio de Sidón, una extranjera. Muchos leprosos había en Israel en tiempos de Eliseo, y ninguno fue sanado sino Naamán, el sirio, un extranjero. En el versículo 1 del capítulo 61 de Isaías, dice que el Señor me ha ungido para proclamar el año de gracia del Señor
año de gracia para los judíos y de desquite para los paganos. Los paisanos de Jesús se escandalizan porque su paisano ha omitido el pasaje de Isaías en donde se habla de desquite de los paganos. Y los judíos en tiempos de Jesús tenían dos dificultades. A Jesús le pedían signos que acreditasen que Él era el enviado de Dios. Danos un signo y creeremos. Y Jesús se los niega. Y les ofrece lo que menos querían: la apertura de su palabra a los paganos, a los gentiles, a los que no eran judíos, a todos. Y eso les indigna. Porque otro de los problemas que tenían los judíos en tiempos de Jesús, que tenían las primeras comunidades con los que se chocaron, problema con el que se chocaron los primeros misioneros, era el fuerte nacionalismo de Israel. La salvación solo es para nosotros, no puede ser para los extranjeros. Y fijaos que en la sinagoga de Nazaret Jesús les niega lo que piden, los portentos, los signos, las señales, los milagros. Y les ofrece lo que no piden: un evangelio, un año de gracia para todos, para los gentiles, para los extranjeros también. Y pone los ejemplos de la Escritura. Elías cura da de comer a una extranjera, a la viuda de Sarepta. Eliseo cura a un leproso, pero no de Israel, no judío, sino Naamán, el sirio. Y claro, sus paisanos lo rechazan, no acogen su palabra. Este rechazo Jesús lo va a vivir a lo largo de todo su ministerio y terminará con su crucifixión. Pero en el Evangelio de Lucas, en este primer momento, Jesús, que tiene autoridad, se abre paso entre sus paisanos y continúa su camino, porque aún tiene que revelar a Dios, nos tiene que revelar a nuestro Dios. Bueno, me he extendido un poquito, ojalá que sobre todo la proclamación del Evangelio os ayude a profundizar en la fe y a darle una respuesta generosa al Señor. Hasta el próximo domingo.